Muy bueno, muy bueno. Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿Qué se profe, cuenta? despertando. Todo bien. Todo bien, profe, confío Buenísimo. acá. Y sí, es muy viernes. Muy viernes y el cuerpo lo sabe. Imagínate lo que va a ser a las 4 de la tarde. 4 de la tarde estoy desmayado. ¿Qué hace, Fran? ¿Todo bien? Todo bien, Robert. Bueno, nosotros solamente nos estamos cruzando últimamente en los encuentros virtuales. Bueno, ya el jueves que viene nos juntamos con un café físico. De una. Sí, sí. ¿Cómo trataste el grupo la semana pasada? ¿Bien? ¿Los Bien, ahí torturaste estuvimos mucho? saltando un poco, revoleándonos sillas, disfrutando de la presencialidad. Dijimos acá que tenemos las cosas presenciales. No me acordaba ni cómo usar un proyector. Suele pasar, suele pasar. No sabía qué apretar, apretaba todas las teclas para que me lo tome, bueno. F11, F10, FN más F11, FN más F10. Así tuve un buen Bárbaro. rato, pero bueno, ya creo que me acordé cómo era. Para la próxima. Para la próxima te vas a ver el video nuevo. Bueno, Bien. así que arranquemos. Bien, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, ningún aporte, eh, No, arrancamos nomás. Creo que voy a compartir pantalla. tu silencio. Bien, ahí tenemos esto. Y le tengo que poner a grabar. Vamos a poner a grabar. Record. Bien, hoy arrancamos con la unidad 5, que vendría a ser la parte de ingeniería de proyecto. Acá tenemos como dos grandes partes. La primera, que es la parte de tecnología y entender cómo seleccionar el equipamiento. Y luego tenemos una parte más relacionada con lo que sería el layout de planta, ¿no? Cómo uno acomoda internamente o lo reacomoda si es ya una planta existente, cómo reordena todas esas máquinas y todos los equipamientos para tener una producción más óptima, ¿verdad? Nosotros, como entendemos que en quinto año hay una materia que se especializa en eso, que es manejo de materia y distribución de planta, acá lo que les vamos a dar son las herramientas iniciales y esenciales para poder hacerlo en el trabajo práctico de la segunda parte del año. Pero bueno, hay toda una materia que antes estaba en cuarto, si mal no recuerdo, entonces esto era más un repaso, y bueno, y ahora no, nosotros quedamos como, ok, somos los que damos, demos al menos lo mínimo necesario para que hagan el trabajo y después ya el año que viene lo ven en mayor profundidad. Así que bueno, si les parece, vamos allá. Acá, bueno, hay muchas de estas, la unidad 5, la unidad 6 y parte de la unidad 7, si mal no recuerdo, hay mucho del material que está sacado acá del manual de la ONUDI, ¿no? Y acá hay una intro que viene de ahí que habla sobre esto de la ingeniería del proyecto, ¿no? Que es una vez que entendimos cuál era la estrategia de la empresa, entendimos el mercado, creamos un prototipo, lo probamos, lo validamos, y definimos también cuáles son las materias primas que vamos a utilizar, tenemos más en claro nuestra cadena de suministros, sabemos en dónde vamos a instalar la empresa. Bueno, una vez que hemos hecho todos esos pasos y empezamos también a entender la estructura de costos que tenemos y demás, tenemos que elegir, ¿no? Llegamos a un punto en el que uno dice, bueno, ya está, este es el producto que tengo que hacer, esta va a ser la escala, la cual voy a tener que producir, esto van a ser los mercados, la cantidad de productos y demás. Bueno, ahora tengo que elegir la mejor solución tecnológica que necesita mi proyecto, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea de esta unidad, de entender, bueno, che, ¿qué equipamiento compro? ¿No? Ese sería como el resultado final de una de las partes de esta unidad, pero para entender eso tenemos que dividir dos conceptos que por ahí uno en el día a día, uno está en la fila del supermercado, ¿no? Y se pone a hablar con el que tenés atrás y por ahí hablas de equipamiento y tecnología como si fuesen lo mismo.
pero en esta materia nos vamos a poner un poco más puntillosos, un poco más quisquillosos, y vamos a diferenciarlos, ¿no? Y la parte tecnológica sería la parte más del el conocimiento, las técnicas, ¿no? Los procesos, los cambios físicos que uno hace. Esa es la tecnología. Mientras que el equipamiento es el medio por el cual la tecnología cumple con su propósito. Entonces, vamos a pensar en distintos ejemplos. Por ejemplo, una tecnología sería el corte, que ahí entramos incluso en múltiples formas de cortar. Entonces, por ejemplo, tenemos este corte por cizalla, ¿no? Que uno hace clic así y se separa las cosas. Pero también uno podría tener un corte láser, que el corte va a ser tal vez por una temperatura, ¿no? Va a ser más térmico que otra cosa. Y después tendríamos otro tipo de corte, tal vez transversal, en donde se separan de otra manera las fibras que componen a un producto, ¿no? O a un material. Entonces, cada uno de estos cortes son tecnología en sí, ¿no? Corte láser es una tecnología, o que capaz que más que corte láser, tal vez haya otra denominación más específica, como corte calórico, corte de alguna manera, tal vez más rimbombante se llamará si uno va a una patente. Pero para entendernos, ¿no? Tenemos corte por cizalla, corte por láser, corte por calor, corte por lo que fuere. Y después el equipamiento es la máquina que usa esa tecnología. Entonces vos ahí comprás una máquina de corte láser, comprás una máquina de corte por chorro de agua, comprás un cuchillo. El cuchillo sería el equipamiento y la tecnología que utiliza sería el corte. Entonces, la tecnología es eso que, ese principio físico o ese conocimiento que se utiliza, sería como lo más esencial, lo más abstracto, si uno quisiera decirlo en cuestiones tal vez de conocimiento. Y el equipamiento sería la máquina, el instrumento, el dispositivo que utiliza esa tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos al mundo de las impresoras. ¿Y por qué hay algunas que son impresoras láser y otras son impresoras chorro a tinta? Y porque la tecnología que hay detrás que utilizan son diferentes. O sea, una escupe tinta y la otra tiene un toner que a través de cómo genera una cierta, creo que, no sé, una cuestión más eléctrica o una cosa así. Temperatura. Claro, a través de una temperatura va generando ahí como las imágenes que se van pegando a la hoja, ¿no? Y que esas imágenes salen de un polvo que es el toner. Entonces, el equipamiento es impresora, pero la tecnología que tiene la impresora adentro es distinta. Y así podríamos poner un montón de ejemplos, incluso podríamos, desde el punto de vista, por ejemplo, del software, ¿no? Uno podría decir Excel. Bueno, Excel podríamos decir que es el equipamiento o el calc de Google Drive, ¿no? O no sé cómo se llamará el de LibreOffice, pero todo eso se basa en una tecnología que es una hoja de cálculo, ¿no? Una hoja de cálculo digital, ¿no? Y después tenemos también, qué sé yo, los RCM, los ERP, esa forma genérica, ¿no? de llamarle estaría más por el lado de la tecnología, y por ahí si vos decís SAP o decís Salesforce, bueno, ese sería el equipamiento que básicamente vos compraste. Entonces esto como para que nos damos cuenta, la forma en que la tecnología hace después al producto final, a este equipamiento final, esta máquina, pero bueno, uno tiene que entender la tecnología y uno va, ¿y por qué es importante esta separación? Porque uno termina pagando por esa tecnología. O sea, la máquina que utiliza cierta tecnología puede ser que tenga regalías, royalties, derechos, ¿no? Y eso va a estar alineado a la tecnología, porque las patentes que uno hace son patentes de tecnología. Por eso es que es interesante esta división, que por ahí uno en el día a día de nuevo no la tiene tan clara, no la tiene tan presente, parece que es todo lo mismo, pero después cuando uno empieza a crear algo en masa y de repente dice, pero yo compro este chip y lo uso porque ya está, me lo venden, claro, pero vos sos una empresa que está usando ese chip como un insumo y ese chip tiene una tecnología patentada y de repente vos violaste derechos de autor porque no pagaste por los derechos de usar la tecnología que había dentro de ese chip que estaba licenciada, estaba patentada de alguna forma. Entonces no era tan sencillo.
Y ahí es cuando vienen los grandes quebraderos de cabeza, los grandes problemas, los grandes, che, fabricamos un montón de este producto y ahora tenemos un juicio millonario. Entonces hay que tener presente, incluso en Estados Unidos pasa mucho esto de que haya trolls de patente, que son grupos que compran un montón de patentes y después cuando vos lanzás un producto con alguna de ellas van y te hacen juicio y ganan plata con los juicios. Entonces por eso hay que estar muy atento a, bueno, voy a comprar un equipamiento, o sea, primero entender qué tecnología necesitas y en segundo lugar comprar un equipamiento que tenga esa tecnología. A veces uno lo hace al revés. Es cierto que a veces uno tal vez no tiene tan claro estas cosas y uno va y compra el equipamiento y después ve qué tecnología tiene y después descubre, a veces ya en el peor de los casos, ya con el equipo ahí funcionando o con el insumo, con el producto, con lo que fuere que está ahí, uno ve que eso tiene una tecnología que hay que pagar licencia y ahí es cuando decís, uy, qué mala inversión que hice. Entonces, estas algunas ideas de por qué es tan importante esta separación. Me gustaría preguntarle si hay claridad conceptualmente. Vos, Robert, por ahí si querés sumar algún otro ejemplo o aportar algo, perfecto. No, de mi parte, por ahí donde más se ve este concepto es lo que decías recién, en los sistemas de información, porque la tecnología es la lógica del sistema de información, en realidad es el código, y después Claro, eso se traduce en una herramienta como puede ser el calc, el sheet o el que fuera, según el uso que le das, que es donde finalmente haces uso de la lógica. Digo, la lógica de programación no la podés usar, no podés tomar la lógica y calcular algo. ¿Sí? Necesitas una interfaz, necesitas algo que un interfaz que el ser humano puede utilizar para producir, para generar el valor. Con lo cual el equipamiento es todo aquello que el ser humano utiliza de alguna manera física. claro. Igual que el cómputo, la teoría de cómputo es tecnología. Después el equipamiento va a ser la notebook, o va a ser la calculadora, el teléfono. Así es, así es. Eh, bueno, perfecto, no hay consulta a esto. En realidad acá las consultas, o después nosotros vemos que este tema por ahí no había quedado tan claro cuando tienen que seleccionar la tecnología dentro de los trabajos prácticos y nos ponen cosas que no son tecnología o confunden un concepto con el otro. Pero bueno, para remarcar un poco más, la tecnología es esa lógica de trabajo, de procesamiento, el conocimiento, son técnicas, es la parte más, utilizar las leyes físicas para la transformación de un producto, y el equipamiento es lo que utiliza esa tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, un torno utilizará una tecnología de arranque de viruta, ¿no? Esa es la tecnología y el torno es el equipamiento. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para elegir la tecnología adecuada? Bueno, hay una serie de pasos, pero lo primero es entender los objetivos estratégicos del proyecto, ¿no? Esta es la unidad 2. La unidad 2, sobre todo, seguramente va a haber algún objetivo comercial o económico financiero, ¿no? De ganar cierta cantidad de dinero, eso va a estar alineado a una cantidad de ventas. Y eso un poco te va a marcar el pulso del proyecto. Si vos querés vender más o querés vender menos, bueno, vas a tener que tener, por ejemplo, una producción más alineada, una producción en cadena, una producción en masa, lo conecto con el último punto, ¿no? Que es la escala. Entonces, ese objetivo estratégico te va a dirigir de ahí en más cómo va, o sea, qué tanta velocidad, qué tanta rapidez, qué tanto mercado, qué tantos productos, qué tantos servicios tenés que lanzar. Entonces, empezamos por entender esos objetivos del proyecto. Luego vemos las distintas variables tecnológicas que hay. Bueno, a ver, vamos a necesitar, por ejemplo, hacer un producto que requiere varios procesos de corte. Ok, bueno, podemos usar, y ahí uno empieza, podemos usar corte láser, podemos usar corte, bueno, chorro de agua, capaz que se llame corte a presión, podemos utilizar corte por cizalla, corte por esto, corte por lo otro, uno empieza a analizar todo eso. Y después uno dice, bueno, pero a ver, pará, ¿qué procedimientos de producción se aplicarán? Pues resulta que en función de eso y en función del punto 4 que dice, no, en función del punto 3, ¿qué procedimiento de producción se aplicará? Uno dice, no, pero si usamos corte láser, que estaría muy bueno, o corte por temperatura, esa temperatura modifica la aleación que nosotros tenemos de materia prima. Entonces por ahí nos serviría o sería mejor o sería adecuado el corte por chorro de agua, digamos, o por presión. Entonces ahí de repente uno va viendo las características intrínsecas de tu materia prima, producto final y demás,
y uno dice, bueno, esta es la mejor tecnología, ¿no? O esta sería la tecnología adecuada. Luego uno tiene que ver los términos, las condiciones de satisfacción, ¿no? Esto también está un poco relacionado por cómo conseguimos esa tecnología, cuánto nos va a salir, y distintas cuestiones. Y después también tenemos que tener la pericia técnica, o bien se obtenga, dice acá, que se disponga de la pericia técnica o bien se obtenga, ¿no? Es, che, tenemos las capacidades para que alguien después maneje esa tecnología, ¿no? De nuevo, esa tecnología va a estar integrada dentro de un equipamiento, pero alguien tiene que entender la tecnología en primer lugar. Y por último, la escala de producción, que yo lo conecté con lo primero, en este sentido de decir, che, no es lo mismo tal vez fabricar 10 productos por semana a fabricar 1000 por día. Entonces se adecua a nuestra escala lo que necesitamos, pues por ahí uno dice, sí, la mejor tecnología es este corte a presión de agua, y después resulta de que no es muy veloz. Entonces tenemos que ver otra metodología. Entonces uno tiene en cuenta estos factores, y con estos factores uno, digamos, a simple vista al menos, ya puede ir de todas las tecnologías que hay, evaluando y diciendo, bueno, estas son las más importantes, pero como siempre acá hay un doble clic, ¿no? Sobre todo más en una cuestión de costos, que vamos a ver ahora en un par de diapositivas. Acá alguna clasificación, ¿no? De nuevo, son clasificaciones que nos ayudan a entender un poco, y a subdividir los distintos tipos de tecnología con los que nos podemos encontrar. Acá hay 4 que dice fija, no es posible utilizarla para realizar otro servicio. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la tecnología de enriquecimiento de uranio. Bueno, es súper específica para hacer eso. No va a hacer otros productos, tal vez una máquina que enriquezca uranio en una central nuclear, ¿no? Ahora, flexible, sin embargo, son conocimientos y elementos que uno lo puede utilizar en varios productos y servicios. Ahí entra el corte, ahí entra el agujereado, ahí entra el arranque de viruta. O sea, son tecnologías, no importa de nuevo el equipamiento, son tecnologías que uno las puede utilizar para la creación de múltiples productos y servicios, y son súper flexibles. Entonces por ahí es interesante, si uno está en una empresa que fabrica productos, tener un torno, tener una agujereadora, tener alguna máquina que corte, porque esas tecnologías internas que tienen, bueno, van a ser muy flexibles. Después acá hay otra clasificación que habla de blanda, que está más que nada relacionada con los conocimientos, ¿no? En administración, en planificación, en gestión. Y duras, que están más que nada relacionadas con otros conocimientos técnicos y aplicaciones más relacionadas con el manejo de materiales, el manejo de la producción, bueno, y expertices por ahí muy puntuales, tal vez relacionadas con alguna tecnología en particular. Entonces acá hay una breve descripción de distintos tipos de tecnología que nos podemos encontrar, y como algunas nos pueden, o sea, de acuerdo a lo que nosotros estemos haciendo, uno dice, bueno, perfecto, nuestra producción tiene toda tecnología flexible, entonces vamos a poder después cambiar rápidamente el producto, el servicio, o modificarlo, adaptarlo, y esto nos va también haciendo una idea de los costos que vamos a tener y de la flexibilidad también que tenga la empresa ante los cambios del entorno. Entonces ahí uno se puede dar una idea de en dónde estamos, ¿no? Y con qué recursos vamos a tener que contar, o qué tan caro nos va a salir adquirir cierta tecnología. Y ahora sí vamos a la parte de cómo adquirimos la tecnología, ¿no? Y acá tenemos 4 formas. Una son los royalties o las regalías. Esto básicamente es, vos decís, bueno, voy a necesitar cierta tecnología puntual, entonces tengo que ver la empresa que creó esa tecnología, qué es lo que hace para que yo la use, ¿no? En general, en el tema de los royalties y las regalías, lo que hace el dueño de la tecnología, el creador, el que tiene la patente, primero elige, ¿no? Si otros pueden usar esa tecnología, o si es tecnología propietaria de ellos y ellos tienen el uso exclusivo. Eso es lo primero que hace el que creó una patente y tiene el derecho sobre esa tecnología. Y después puede elegir y decir, bueno, yo voy a cobrar ciertos royalties. Y ahí define, por ahí el royalty es una tecnología que va en un chip, y bueno, cada chip que vos fabriques me tenés que pagar a mí un porcentaje, por ejemplo, ¿no? O por ahí me tenés que pagar una suma fija, mira, por año me tenés que dar tanto dinero y vos puedo usar todo lo que quieras mi tecnología. Esto también es similar a los acuerdos de licencia, ¿no? Digo, en cierta forma, porque los acuerdos de licencia también son por ahí más generales, en los cuales la empresa
dice, tengo esta tecnología y la licencio para estos usos cualquier empresa la puede usar, para estos usos y en estas condiciones cualquier empresa la puede usar y me pague a mí derechos por el uso de esa licencia. Por ahí, si tenemos que ver esto también de acuerdo, porque ¿qué pasa? Hay que entender que todas estas cuestiones de tecnología, uno tiene que crear una patente y las patentes se tienen que aprobar. Por ejemplo, hay países, Estados Unidos, en general uno tiene que ir a Estados Unidos y cerrar una patente ahí, porque Estados Unidos tiene un acuerdo internacional en donde todas las otras, iba a decir empresas de patente, todas las otras servicios que registran patentes que son nacionales, validan que si vos registraste ahí la patente en ese país, bueno, ellos te lo respetan o te dan un periodo de ventana para que porque vos tenés que licenciar la tecnología y sacar la patente en cada país que vos la vayas a usar. O sea, es algo caro patentar. Hay algunos países como Estados Unidos que tienen un convenio, que no recuerdo exactamente el nombre, pero que es un convenio que si vos licenciás o si vos patentás algo ahí, te respetan en el resto de los países, te dan como una ventana de 3 a 5 años para que vos puedas patentar y ser el primero en los otros países. De pasado ese tiempo, cualquier otra empresa puede patentar en otro país, usar esa tecnología en ese otro país si vos no lo hiciste primero. Argentina no está dentro de ese acuerdo. Entonces vos patentás algo acá y viene una persona y dice, oh, qué buena esta idea que alguien patentó en la Argentina, me la llevo a Estados Unidos, la patento en Estados Unidos y esa persona tiene el derecho en los Estados Unidos. Realmente esa cuestión legal, digamos, ahí tiene muchos aspectos y muchas variables. Por ejemplo, está esto de los trolls de patente que mencioné en algún momento, que lo hace más difícil. Las patentes después duran 20 años, en general, de acuerdo en qué industria estemos, pero en general suelen durar 20 años, entonces uno también tiene que ver, bueno, en qué países la patento, dónde van a ser mis mercados, dónde me importa más, dónde me importa menos. Y ahí también entra esto de que por ahí muchas veces regalía y acuerdos de licencia son similares, ¿no? En el sentido de que por ahí regalías es algo más puntual y es una negociación más, tal vez en algunos lugares, no es más una negociación uno a uno, y por ahí los acuerdos de licencia es la empresa diciendo, esta tecnología usada de esta forma tiene estas condiciones. Entonces, por ejemplo, ahora me estoy acordando de Unity, que es este sistema gráfico para crear videojuegos. Y si vos lo vas a usar de forma independiente, vos como estudiante o como profesional que quiere hacer ahí algún diseño, algún jueguito propio o algún diseño o está explorando la tecnología, el uso es gratuito. Pero si vos vas a hacer un fin comercial, ahí ya empezás a pagar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Industrial Light and Magic, que es esta empresa que es parte de Lucasfilm, que ahora es parte de Disney, ellos para la serie esta de Star Wars, una de las tantas series de Star Wars, creo que es De Mandalorian. La del Mandalorian, han creado un dispositivo en el cual no hay una pantalla verde, ¿no? Lo que se conoce como el croma verde, sino que es una pantalla, ¿no? En donde ahí transmiten y ellos filman, o sea, ellos filman y lo que hay detrás está reproducido en una pantalla de una calidad zarpada, o sea, una tecnología muy, muy guasa, realmente. Y ahora este es el tercer año y ellos lo que van a hacer es a esa tecnología, fíjense, estamos hablando de tecnología, esa tecnología es una plataforma para que vos crees completamente todo el entorno de la película, de la serie, que lo van a empezar a vender como tecnología. Y esa tecnología a su vez utiliza el render de Unity, ¿no? Este render de videojuego. Entonces, ustedes fíjense que si alguien quiere hacer una película o una producción audiovisual utilizando esa tecnología, primero le va a tener que pagar a Lucasfilm y va a tener que montarse o comprar o ir a los estudios no a Lucasfilm, sino a los estudios de Industrial Light and Magic para poder utilizar ese entorno, ¿verdad? Ya sea replicándolo, comprándolo o yendo hasta un lugar físico que ellos le presten. Pero después va a tener que pagar la licencia, ¿no?, a la gente de Unity por usar la tecnología de Unity si es que vos renderizás todo tu entorno con eso. Entonces fíjense cómo empieza a haber múltiples tecnologías
en un solo producto que sería hacer una serie o hacer una película, ¿verdad? Entonces ahí de nuevo entra esto como qué es royalty y qué es acuerdo de licencia. Bueno, royalty en general es todo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De nuevo, hay aspectos tal vez más legales, más puntuales de acuerdo a cada lugar, pero royalty es la capacidad que un dueño de una tecnología te dice, bueno, vos para usarla me vas a tener que pagar de alguna forma el uso. Y por ahí la licencia o los acuerdos de licencia son acuerdos más genéricos o más generales que dice, para estos usos, esta va a ser la forma de licenciatar de esta tecnología. Como Unity diciendo, un uso individual, usalo tranquilo, no te cobro. Un uso ya más comercial, ahí sí te voy a cobrar un porcentaje o te voy a cobrar por año o te voy a cobrar ciertos tipos. Entonces, ahí hay como dos aspectos para entender el royalty, para entender los acuerdos de licencia. Y después están los contratos de cesión. El contrato de cesión es cuando vos cedes la tecnología y le permitís que ya otra empresa lo use por vos a esa tecnología. Incluso, o sea, vos seguís siendo el dueño, pero ni siquiera vos podés usarla porque vos se la diste a una empresa puntual, por ejemplo. Y después hay alianzas estratégicas, que es cuando distintas empresas se juntan y dicen, bueno, vamos a hacer un acuerdo para que cualquiera de los dos podamos explotar toda esta propiedad intelectual, todas estas licencias que tenemos en conjunto. Entonces vamos a poner ejemplos de todo esto y después pueden hacer preguntas o pueden sumar otros casos, ¿no? Un caso muy conocido es Google y Samsung. Ellos han firmado un acuerdo por 10 años, que hace 2 o 3 años se venció y lo volvieron a firmar, para poder utilizar todas sus licencias y todas sus patentes con respecto a tecnología celular. Entonces, todo lo que ellos crean de celulares no tienen ningún problema porque pueden utilizar la tecnología. O sea, uno puede usar las patentes de Google y otro puede utilizar las patentes de Samsung. Entonces, ahí se cubren por cualquier cuestión legal. De hecho, Google tuvo que invertir mucho. Ellos hicieron Android y dijeron, no, bueno, la estamos pegando con esto, pero tenemos muy pocas patentes. O sea, en algún momento gastaron casi 13.000 millones de dólares para comprar Motorola, que fue el creador, ¿no?, de los celulares, que tenían 20.000 patentes, y solamente lo compraron por eso, porque después a la marca se la vendieron a Lenovo por casi 3.000 millones de dólares, pero se quedaron prácticamente con la mayoría de las patentes, que con eso cubrieron prácticamente Android. Y después incluso, porque el primer celular 100% con pantalla digital fue de IBM. Fue el IBM Simón, de hecho, así se llama, lo pueden googlear, un aparatejo muy gracioso. Pero bueno, IBM ya no estaba haciendo más celulares, entonces también en aquella época, tipo 2013, 2014, Google se gastó 1.000 millones de dólares más en comprarle patentes de celulares a IBM para seguir bloqueando y para seguir diciendo, bueno, podemos construir Android sin tener ningún problema, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo hay empresas como Google que tuvo en algún momento que salir a golpe de talonario y comprar patentes para poder asegurarse y no tener problemas legales con un producto que vio que tenía muchísimo potencial como es Android, y después incluso seguir haciendo acuerdos como los acuerdos que hace con Samsung. Pero después también hay otras empresas, no tal vez tanto ahora, pero cuando salió el iPhone, realmente a Apple no le importaba mucho. O sea, en el sentido de agarraban chips, agarraban materiales, agarraban, no sé, tecnología que eran de otros, y ellos lanzaban el iPhone y la vendían, y ya sabían que el juicio les iba a saltar. Y eso era parte dentro de su estrategia y de su estructura de costo, y ya lo tenían definido prácticamente. Incluso me acuerdo de un caso muy, muy alevoso, creo que fue por el 2015 o 14, que también era una empresa que dijo, che, vos estás usando un chip nuestro y no le estás pagando, pero, o sea, solamente nos estás comprando el chip, pero no estás pagándonos por la tecnología que hay dentro de ese chip, y ellos querían directamente parar la venta de celulares iPhone. Obviamente que eso iba a ser muy difícil y prácticamente imposible, capaz que la podían parar en un país que creo que era Inglaterra, pues era una empresa de Inglaterra, y bueno, después llegaron a un acuerdo extraoficial, pues realmente dentro de, internamente para Apple, era más barato hacer eso, lanzar el iPhone y que salga en tiempo y forma y vender toda la cantidad absurda de iPhone que vendieron, que ir y resolver una cuestión de patentes y ver y la licencia y te dejo, no te dejo, no, pum, usemos la tecnología y si esto salta, vamos a juicio.
Entonces, fíjense cómo la tecnología, sobre todo en empresas tecnológicas, valga la redundancia, juega un papel crucial dentro de los productos y servicios. Y hay algunas empresas, como les digo, hay algunas empresas que dicen, tenemos la billetera como para, si no hacen un juicio, enfrentamos el juicio y esto lo entendemos como parte de la estructura de costos. Y hay otras empresas que dicen, no, nos tenemos que bloquear y llenarnos de patente como Google, y van y hacen varios acuerdos, van y compran empresas, van y compran patentes. Entonces esto es algo muy importante. Por ahí uno a veces solamente esto lo ve en los medios, cuando llega algún caso como este. Otro caso también que me acuerdo fue el de Oracle contra Google, porque Android utiliza ahí un sistema de Oracle que antes era de Zoom, y que en realidad ese sistema es de software libre, es decir, que tendría un acuerdo de licencias libre. Pero bueno, Oracle no estaba tan seguro de eso y hizo varias cuestiones legales, las cuales perdió todas. Pero bueno, para tenerlo presente, ¿no? Para tenerlo presente que esto, cuando las empresas grandes, digamos, lo tienen súper presente dentro de su estructura de costos, dentro de su estrategia, porque genera un montón de quebraderos de cabeza si uno lo sabe gestionar bien. Por ahí, más en el día a día, en lo más mundano, en las pequeñas y medianas empresas, bueno, esto es algo que solamente no lo vemos cuando el daño ya está hecho y la empresa dice, mirá la que nos mandamos. Estamos utilizando una tecnología que nunca licenciamos, que no sabemos cómo son los royalties, y acá nos puede caer o ya nos está cayendo una demanda y hay que apagar el incendio, ¿no? Entonces, por eso era tan importante poder separar entre tecnología y equipamiento. No es solamente comprar una máquina, sino es, bueno, esa máquina que tiene detrás y tengo que pagar licencias por ello. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta, algún aporte? Profe, Sí. yo quería consultar acerca digamos, de la actividad metalmecánica. No sé, por ejemplo, si vos te querés poner a fabricar, qué sé yo, puentes grúa para las fábricas, digamos, ahí también tendrías que buscar si hay alguien que tenga patentado el producto o, no sé, las especificaciones de lo que vos vas a hacer y bueno, buscarlo y pagarle un canon para poder trabajar tranquilo. Así es, así es. O sea, cada cosa que vos querés crear, primero hay que fijarse qué tecnología está detrás de eso que uno quiere crear, para ver si, por ahí, a ver, hay tecnología que ya es libre, hay tecnología que ya es parte del dominio público porque ya la patente pasó más de 20 años. O capaz que hay tecnología que está patentada en otros países, pero en acá. Entonces uno acá lo puede incluso ser uno el que los patente, por ejemplo, los pueda usar acá. Entonces siempre hay que explorar primero qué pasa con la tecnología que hay detrás, que muchas veces, a veces, por ejemplo, vos querés crear un puente grúa y no es que la estructura y el armazón del puente grúa está patentado. Lo que está patentado es la lógica de cómo se engancha, cómo funciona. Entonces uno tiene que ver eso, si eso está patentado, si hay una patente con eso, porque si no, vos podés hacer un diseño distinto, pero si utiliza los mecanismos y la lógica de enganche patentado por X empresa, y ahí vas a tener que pagar por esa patente, ¿no? Por esa licencia de uso. Por eso es Claro. muy ¿Y dónde importante a se veces. consulta, digamos, qué es lo que está patentado, dónde podés comenzar a Eso hacer acá en la esa... Argentina es el INPI, que es con N, INPI, que es el Instituto Nacional de Marcas y Patentes, de Propiedad Intelectual. ¿Dónde está acá la web? Bueno, acá está. En el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, acá uno puede hacer el trámite para hacer una patente o para registrar una marca, ¿no? Ahí hay dos grandes diferencias. Las marcas se registran, y las patentes en realidad lo que se pide es, o lo que se hace, ¿no? Está más relacionado con la tecnología. Y uno acá puede consultar todas las patentes y toda parte de la propiedad intelectual, ¿no? de la Argentina, bueno, para no caer ante ninguna de estas cuestiones. Incluso también si uno tiene que patentar su marca, o si uno, ya ahí lo dije mal, si uno tiene que patentar su tecnología o registrar su marca, uno viene y lo hace acá y se puede hacer todo de forma virtual. Eso la verdad que está bueno. De nuevo, hacer un registro de una patente
es caro y lleva tiempo. Con la marca no es tan caro y no lleva tanto tiempo, así que eso se puede hacer. A ver, lo mejor siempre es, no sé los precios de ahora, pero lo mejor siempre es contratar un abogado y que un abogado te asesore, porque no es tan caro que un abogado haga él todos los pasos y te diga por qué pasa. En Limpia hay, por ejemplo, para registrar tu marca, hay como 20 categorías. Entonces vos tenés que Coca-Cola, hay zapatillas Coca-Cola, ¿las hará Coca-Cola esas zapatillas? ¿O Coca-Cola solamente pagó por algunas categorías y en las categorías que no pagó vino alguien y dijo, mira, Coca-Cola no pagó su nombre en la categoría indumentaria, pum, voy a sacar zapatilla marca Coca-Cola? Obviamente que después Coca-Cola siempre puede decir, está haciendo un mal uso de mi marca y apelar a eso, ¿verdad? Pero bueno, para eso, si vos tenés un abogado, el abogado se fija las apelaciones, no solo te hace todo el proceso, sino que se fija las apelaciones, por 10 años te hace un seguimiento de tu marca, bla, 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 y cualquier cosa te lo resuelve. Entonces, uno a esto va, lo hace online al registro de marca, es muy sencillo, pero por ahí para sacarte cualquier problema y para no equivocarte, un abogado experto en marcas y patentes, la parte de marcas no te va a cobrar tan caro y lo dejas todo a él, que el experto que lo haga. Las patentes sí, ya directamente anda con un abogado porque eso es más difícil y mucho más caro y engorroso. Robert. Sí, de precio de referencia, ¿no? Cuando me tocó registrar la marca de la consultora, empecé con esto, leí los manuales, por supuesto está todo escrito para abogados. Un ingeniero ve, ¿para qué todo este texto si se puede resumir en un listado de cosas que uno que tiene que cumplir? No, según lo expuesto en autos y caratulado en el expediente, resolución modificada en el año del montoto, tomé la decisión en ese momento, empecé a buscar a empresas que hicieran el registro de marca. En Córdoba me ofrecían algunas cosas y encontré unas buenas ofertas en Buenos Aires de abogados. Finalmente pagué. Había como distintos packs. El pack inicial, que solamente te hacía el registro, esto mismo que podía hacer uno. El registro y presentación, registro, presentación y seguimiento, que es lo que dice Fran, que ellos quedan como responsables si alguien quiere presentar una marca con el mismo nombre, que no esté en la misma categoría, que no signifique lo mismo, porque encima uno puede decidir inscribir en una sola categoría, en varias, en algunas no se puede usar el mismo nombre de fantasía o los logos porque ya están registrados, etc. Hace 2 años, fue justo antes del comienzo de la pandemia, un trámite que generalmente lleva 6 meses, porque se presentan, después tiene que haber una convocatoria de que esta marca se presentó con tal logo, etcétera, en tal categoría, si no hay invalidaciones está todo bien, pero bueno, con el tema de la pandemia se demora un poquito más. Hace 2 años, enero del 2020, pagué 7.800 pesos. Todo, ¿no? Todo el pack de registro, el seguimiento y registro, inscripción y el seguimiento por los 10 años. Y bueno, después me empezó a mandar ofertas, por supuesto. Que si querés podemos ampliar otras bases y que si querés podemos hacer, no me acuerdo qué sistema de oposición para que algunas marcas relacionadas o que el nombre si estaba relacionado pero no fuera el mismo, no se pudiera también registrar. Bueno, por supuesto el negocio de estas empresas, ¿sí? Lo cual no lo veo mal. Una vez que ya estaba todo registrado, me mandó los expedientes, me pasó todo, que ya estaba todo mi nombre, yo lo corroboré y me ofrecía servicios extras si me interesaban. Dije, mira, por ahora no, muchas gracias, lo tengo en cuenta. Pero digo, no es un trámite caro, o sea, simplemente que lo hagan ustedes, porque también tiene un costo, todo el registro de inscripción, eran, creo que 4.500 pesos. La diferencia eran 3.000 pesos. Y dije, contrata una persona que lo sabe, que ya tiene el circuito bien desarrollado, y no me pareció que era una diferencia de dinero sustancial como para, no, justifica que lo haga yo. O sea, Claro, no es que el trámite bueno. salía 4.000 pesos y este hombre me cobraba 50.000 pesos. Nada que ver. Con lo cual, por ahí está bueno esto de zapatero tus zapatos. Nosotros somos ingenieros. Sí, sí, Dediquémonos a lo que totalmente. sabemos y generemos ingresos para tercerizar las cosas que no sabemos hacer. Digo, es una postura que yo tengo, ¿no?
siempre y cuando uno pueda, está bueno resolverlo con la gente que lo hace, porque ya tienen los trucos, porque conocen la gente, cómo se presenta, capaz que uno le faltó un formulario, escribió algo de más o algo de menos, te lo rebotan, lo tenés que hacer vuelta. Es como, es historia sobre todo burocrática. Pero nada, de referencia, debe estar saliendo, no sé, con la inflación, 10.000 pesos, 12.000 pesos. Pero digo, si buscan registro de marca y patentes, en Argentina, bueno, hay un montón de ofertas. Después busquen el que les resulte más convincente o el que les resulte más económico, qué sé yo. Tal cual. Bien, creo que eso ha resuelto la duda de Fran, supongo. ¿Alguna otra consulta, algún otro aporte? ¿No? Nosotros, yo no solo digo consulta y dudas, sino que también digo aporte, pues por ahí hay otros ejemplos que ustedes quieren compartir. Profe, según el volumen, ¿cambia tu costo? Por ejemplo, si vos sos una venta y registras tu marca en toda la provincia argentina, pero sos, por ejemplo, Monsanto, y registras la marca de soja que vas a vender en toda la República Argentina, ¿cambia el precio según tu escala? No, el registro de marca es, vos registrás tu marca. Vendas un producto, no vendas nada. A ver, a mí se me ocurrió registrar, por ejemplo, la marca Roberto Olla, digo, que es mi nombre. Y yo después de ese registro, lo use, no lo use, o después nunca use la marca, no impacta en ningún costo extra. Simplemente significa que cuando vos registras la marca, guarda, no la patente, son dos cosas distintas. Registrar la marca significa que tenés un nombre de fantasía y un logo o algún diseño gráfico, un isotipo asociado a eso. Con lo cual, si voy a decir, bueno, yo puntualmente había registrado Rhodium, transformación digital, con un isotipo. Cualquier empresa que quisiera usar ese mismo nombre o ese mismo logo en la categoría consultorio o servicio de ingeniería, no puede usarlo. Y si alguien lo quiere usar, yo le puedo hacer dar de baja toda la gráfica y toda la publicidad e incluso los nombres en redes, porque ese nombre está registrado. ¿Me explico? Pero si, a ver, yo de última nunca puedo dedicarme al rubro y lo mismo tengo registrada la marca, que no es lo mismo que una patente. Patente hubiera sido quizás si yo desarrollo todo un procedimiento, todo un proceso de transformación digital. Eso sí lo puedo patentar y si alguien quisiera copiar el método, ahí sí tiene que pagarme regalías. Y si lo uso una vez, me paga por una vez. Si lo usa 5 veces, me tienen que pagar por 5 veces. O el acuerdo al que lleguemos, ¿no? Yo digo, bueno, mira, te cobro por año y usarlo la cantidad de veces que quieras, o me lo pagas por utilización, por cada uso que estás llevando adelante. ¿Sí? Pero eso es cuando patentas una idea, un proceso, un producto, la tecnología en sí. No sé si se comprende la diferencia. Tal cual, o sea, el registro de Sí, marca, se no importa comprende, que seas Monsanto o que seas un emprendedor, te va a salir lo mismo, o sea, te va a salir lo mismo de acuerdo te va a salir más que nada por las categorías que vos elijas. Ese va a ser el mayor costo, ¿no? Perfecto, Bien, profe, entendió. genial, Martín. Bien, entonces esto con respecto a la adquisición de tecnología. Y luego con respecto a la elección de equipamiento, eso lo van a ver con Robert la semana que viene de forma presencial, porque esto ya se conecta con la parte más práctica y con uno de los métodos que es el de Lange o Lange, que bueno, que ya es más práctico y ahí hay una linda vuelta de tuerca. Un giro. Un giro inesperado. Así que Robert, ahora te dejo compartir a vos que vas a empezar con lo de distribución de planta. Dame un segundo que abra el archivo y cierro un par de navegadores, ya ni siquiera de ventanas, de navegadores con ventanas. Con múltiples ventanas cada navegador. No, por favor. Encima es como un círculo vicioso. O sea, abro muchas ventanas y espacios de trabajo porque tengo memoria. Y como me voy quedando sin memoria, compro más memoria para poder abrir más ventanas y espacios de Nunca se trabajo. cierran las ventanas. Claro.
No, les pondí los otros días, hice una prueba y llegué a abrir como unas 120 tabs. Así de tono todo, ¿no? Obvio. Excelente. Déjame que... Profe, Sí, dudas. voy haciendo una pregunta, aprovecho. Me quedo dando vuelta. Escucho re bajito. ¿O soy yo o...? No, yo también escucho re Ahí, bajo. ahí se escucha mejor. Ahí está, perfecto. Sí. No, me quedo dando vuelta una pregunta. Me habían dicho que las patentes de tecnología a los 20 años más o menos caían y quedan como a dominio público. ¿Eso es acá en Argentina o es internacionalmente? Bien, eso es, o sea, es internacional, pero depende de la industria en la que vos estás. ¿No? Depende Claro, en el sector. Hay algunos sectores que por ahí duran más años, hay otros sectores incluso en los que duran menos. Y también, o sea, es como un estándar lo de los 20 años, pero hay que tomarlo con pinza, porque por ahí en algunos países te dicen, no, acá son 10 años, ponele, o acá son 30. claro. Pero en Y esa general son patente no se 20 puede años. volver a comprar, digamos, no se puede renovar, No, digamos, no, nada. ya después eso queda. Por eso, por ejemplo, hay empresas como DW40 que nunca, o Coca-Cola mismo, que ellos nunca patentaron sus fórmulas. Son secretos industriales. Pues ellos Claro, saben que el día que la patente cualquiera se la puede copiar, porque uno le tiene que presentar esa patente, tiene que presentar, claro, por ejemplo, cómo está hecho y el método de cómo se está hecho. Entonces, lo único que hace DW40 o Coca-Cola es decir, mi producto no es, no daña a las personas que lo usen o a las personas que lo tomen, en el caso de la gente que se tome de W40. No, digo Coca-Cola, no sé cuál será más sano. Entonces, y ellos te muestran los ingredientes, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola muestran los ingredientes, pero no te dice nunca cuál es el proceso y de qué claro. manera se llegó a esos ingredientes reconvertirlos en Coca-Cola, ¿no? Convertirlos en Coca-Cola. Entonces Entonces, solamente muestran un certificado que no hace daño a la salud, pero el día que ellos agarran y muestren no solamente la fórmula, sino cómo llegaron a esa fórmula y patenten eso, a los 20 años lo pierden. claro. Es Por eso es como que, tener la exclusividad por 20 años, pero te manda al frente. claro, claro, por eso ahí también está esa estrategia de, bueno, esto tengámoslo bajo secreto industrial. Entonces no Bien, bien, entró bien. dentro de la patente, pero entra dentro de como este acuerdo, como los magos. Entonces dicen, bueno, no contemos nada porque si no después pan para hoy, hambre para mañana. Sí, 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 sí. Sí. Bárbaro. Igual hay, digamos, las grandes empresas, Coca-Cola, Pepsi, quizás los manejos que ya pueden hacer Apple con los chips M1, Samsung, ya van más allá de que protegen sus productos. Supongamos, en el caso de Coca-Cola, si hoy decidiera patentar la fórmula, no le pasaría absolutamente nada. Yo soy un productor de doble cola y le copio la fórmula, pero no tengo ni la logística, ni el marketing, ni la imagen en la cabeza de la marca. Digo, puede llegar a perder un poquito el mercado regional, ínfimo, pero a nivel mundial no le va a mover la aguja. Digo, Coca-Cola va a seguir siendo Coca-Cola, Pepsi va a seguir siendo Pepsi, ¿cómo es la otra? Las adictivas, ay, se me fueron los nombres. Bebidas energéticas. No, las papas que vienen en el tubito. Ah, las Pringles. Las Pringles, gracias. Las ¿cómo es? Las de cebolla, las de crema de cebolla. Por más que las copien y sean exactamente igual, van a seguir siendo Pringles. Y van a tener Tal el cual. nivel de Pringles. Y va a venir papas Don Jorgito y no va a ser lo mismo. Pero bueno, es cierto que tienen ventaja y desventaja el tema del patentamiento. Quizás en tecnologías muy específicas, en las tecnológicas sobre todo, que se peleen, no, que esto lo desarrollé yo, que lo estás usando, que te basaste en mi tecnología, etcétera. Las patentes son una guerra sin fin prácticamente. Tal cual. Incluso, bueno, hay mucho revuelo sobre las patentes, me acuerdo el año pasado con las vacunas y demás. Pero también hay que entender que, por ejemplo, en el mundo del software, uno no puede patentar el código. Lo que uno patenta por ahí es la interfaz gráfica, en todo caso, y hasta ahí nomás, porque hoy en día ya ni eso. En un principio sí, hoy ya, por ejemplo, salió Slack y después vino Microsoft Teams, copió y pegó y no tuvo ningún problema.
y ahí también se mete mucho en el mundo del software libre, ¿no? Que también empezaron a decir, liberemos el código, mostrémoslo, que cada uno puede usar esto, y ahí también empieza a haber otras estrategias, otros modelos de negocio, incluso el mismo Elon Musk ahora diciendo, compro Twitter y libero el código. Y uno se puede poner a pensar y dice, che, pero ¿qué lograría con esto? Y yo me remonto a la primera época de Internet cuando alguien creó el mail, que fue un protocolo de acceso de cualquier... Entonces capaz que Twitter se termine convirtiendo en eso, capaz que no sea esa la idea con la cual lo hace Elon Musk y haya otras intenciones o otros instrumentos, otras cosas de fondo. También me acuerdo de las primeras versiones de Twitter que era muy, che, nosotros acá tenemos el API libre y que cualquiera venga e interactúe con nosotros y digamos, que todos nuestros partners y cualquier otro socio estratégico venga y haga algo que haga que Twitter sea mejor. Después Twitter empezó a cerrar las API y decir, bueno, vos, TweetPic, que gracias a vos subían la foto ahí y la compartían en Twitter, chao, te fundo porque yo ahora permito que se suba sola la foto. Y ahí se puso la gorra, digamos, en Twitter, y hizo todo lo contrario, empezó como a matar a estos partners y a todos los que utilizaban sus APIs y su lógica de trabajo, y que en definitiva le agregaban valor y lo hacían más interesante a Twitter. Bueno, ellos como que fueron en contra, capaz que esto de ellos liberarlo permita eso, permita que haya nuevas aplicaciones, nuevos servicios que se implementen y uno diga, bueno, encuentro más valor, está más interesante, y ahí eso también está bueno para tenerlo presente, capaz que es al revés la lógica, ¿no? Capaz que che, esto lo libero y yo me transformo en el estándar. Que eso por ahí muchas veces se lo han dicho a BlackBerry, que ellos eran los líderes en comunicación, pero solamente se puede utilizar para BlackBerry. Y de repente vino WhatsApp y dijo, lo mío se puede utilizar en todos lados. Y BlackBerry podría haber sido WhatsApp si hubiese querido, pero se quedó en comunicación solo entre los BlackBerry. Y bueno, y acá estamos. Tal cual. Bueno, fíjense que el trabajo de las grandes tecnológicas hoy, más allá de casos puntuales como el de Twitter, que no sé qué les pasó, se les fue el moño, pero el caso más paradigmático es Microsoft abrazando hoy Linux en bases de sus servidores y con la llegada de Satya Nadella, con un cambio completamente diferente del enfoque tradicional, empezó a abrir los productos, no todos por supuesto, algunos, pero empezó a abrir los productos, con lo cual permite que los desarrolladores generen instancias para esas plataformas y que en vez de tener un esquema completamente cerrado, muy restrictivo y que la gente deja de usarlo porque prefiere algo más simple incluso, ni siquiera por la funcionalidad, algo más simple, empiezan a perder mercado con tanto cierre. Y dijeron, no, pará, cambiemos, hagamos la apertura, que empiecen a desarrollar cosas que se vinculen con lo nuestro, porque estamos perdiendo mercado. Y se dieron cuenta con Google, cuando Google empezó a apostar fuerte con el Workspace, en el cual los desarrolladores hacían pequeñas APIs o complementos que digitalizaban algo y se guardaba directamente en el Google Drive, o se automatizaba una acción en Gmail, o que podían tener una API que conectaba directamente para hacer algún tipo de servicio y que Microsoft no lo tenía. Bueno, se dieron cuenta del mercado que perdían, habían estado perdiendo desarrolladores. Digo, hoy lo mejor que te puede pasar es que vos desarrolles, a ver, esto es una opinión personal, pero me parece que lo mejor que te puede pasar es que desarrolles un producto, sea el que sea, y que haya gente que le guste ese producto y empiece a desarrollar complementos para tu producto, y que también lo pueden monetizar. Digo, no todo tiene que pasar por mí. Mi producto es mi producto y yo me puedo enfocar en esto, y quizá mi núcleo de negocio sea específicamente ese, y está bueno que alguien tercerice el resto de cosas o funcionalidades que no le voy a dar, o servicios extras que no le puedo dar, porque no tengo estructura, o a veces porque no me interesa hacerlo. Digo, es parte de un producto que para mí es marginal, con lo cual tengo que contratar gente, poner infraestructura para algo que no me va a dejar gran ganancia. Listo, que lo desarrolle otro, y está perfecto. Y se empieza a popularizar, pero mi producto base sigue siendo el que genera que el resto del mundo gire o que se vayan sumando. Con lo cual, en algún momento, como bien dice Fran, termina convirtiendo en el estándar. Tal cual. ¿Sí? Hoy, más allá de que hablamos de, bueno, vamos a hacer un trabajo y
cárguenlo en una planilla de cálculo. Nadie dice cárguenlo en una planilla de cálculo. Pásame el Excel. ¿Sí? O la clásica, me voy a ir a comprar una Gillette, o me voy a ir a comprar una Coca, a pesar de que después compre cualquier otra gaseosa, o tirame alguna otra que se quedó en el imaginario. De marcas, así como, bueno, alcánzame el Tramontina, y uno entiende que es el cuchillo. ¿Cuál dijeron, perdón? Nesquik. La Traffic. La Traffic, Nesquik, exacto. Todo ese tipo de como marcas que quedaron asociadas a un producto, pero en realidad el producto después puede ser de cualquier otra marca. Digamos, ya se individualiza el producto con la marca. Y es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. Ahí estaba Fran comentando hubo alguien que compró una URL, que fue la de google.com.ar. Sí, Se venció la de google.com.ar acá en NIC Argentina, es la Sí. empresa que se dedica a seguir el registro de la URL de las páginas web, y como acá es de un año nomás, y las licencias no son automáticas, hay que pasar por un trabajo un poco engorroso, hubo alguien que se ve que se lo había puesto en el calendario, y fue y la compró. Sí. Hizo todo un gran revuelo en Twitter, pero ya a los 15 minutos levantó el teléfono Juan Google y dijo, che, hermano, ¿qué está pasando acá? Obvio. Sí, el registro de NIC Argentina, para aquellos que no lo conocen, registrar un dominio de NIC Argentina es realmente muy burocrático. Muy burocrático porque te piden los datos, que tenés que entrar con la clave fiscal, que si entras con Mi Argentina no es válido. Está la posibilidad de rechazar o anteponer un recurso del registro de dominio. En cualquier parte del mundo uno registra un dominio y hasta que no se vence o quien lo tiene registrado deja de pagarlo, no se puede volver a usar. Punto. Se acabó. Acá no, que podés presentar un recurso. Bueno, hay todas unas cosas raras del NIC Argentina. Por eso que los dominios en Argentina son baratos, porque no sirven para nada. No, pero aparte a mí lo que me mata es todos los años tener que volver a Sí. hacerlo Sí. cuando digo, che, uno podría tildar y que sea automático, o podría comprar, no sé, me gustaría comprar 5 años y chau. Sí. Y Sí, que tal eso cual. pase en otros países, 2 años, 3, 5, hasta 10 años, o de forma automática todo el año se te renueva, te llega la cuenta y listo. Arreglate vos si ya no lo usabas más a eso, Tal cual. destildalo. Sí, tal cual. Pero El acá, registro bueno, NIC es una cosa de todos los Argentina años, entonces, bueno, me pasan pasó a esos comienzo de chascarrillos. año, que teníamos que renovar el dominio de un cliente, el .com.ar, estaba caída la página. Y te llegaba notificación el NIC que ya se iba a vencer y que no iba a poder acceder al dominio, y querías entrar al NIC y estaba caída la página. Y no podías renovar, no podías generar el pago, no podías hacer nada. Bueno, nada, caótico. En fin, bueno. Y como dijo Fran, disculpen, tengo medio destruida la garganta. Pero bien, como dijo Fran, ¿se ve la presentación, no? No pregunté. Sí, se ve perfecto. Sí. Vamos a trabajar un poquito por arriba el diseño de planta, ya que lo van a tener específicamente el año que viene. Más que nada los fines de cómo impactan el proyecto y las decisiones que van a tener que ir tomando en el desarrollo del proyecto. No vamos a hacer mucho hincapié en cuál es la mejor alternativa en cuanto a la distribución, tipo de layout, si van a trabajar por lotes, por plantas, esquemas híbridas, no vamos a entrar en esos detalles, pero sí, al menos plantar las bases de cuál va a ser el layout general del proyecto, cómo van a hacer un poco los flujos de trabajo y las decisiones que conllevan esto vinculado a la tecnología y el equipamiento basado en un plan de producción que está sustentado a su vez en un estudio de mercado. La idea es que vayamos encadenando los criterios y podamos dar una respuesta válida con algún criterio pensado en base a algo. ¿Sí? Siempre tiene que tener un sustento de un criterio en información, en restricciones, en características sociopolíticas, en lo que fuera. Siempre tiene que haber un sustento de los criterios que tomamos. El diseño de planta para nuestro proyecto se compone generalmente de la distribución en planta, el layout, la representación gráfica, el manejo de los materiales, que es un poco la logística interna del proyecto, y necesitamos obras civiles, ya sea crear un galpón o separar una oficina de otra con un durlock, vamos a los extremos, y la mano de obra operativa.
la parte de mano de obra después lo vamos a ver en profundidad en las próximas unidades, pero sí tener en cuenta que ese diseño también va a estar contemplado en la cantidad de mano de obra operativa y la calificación o cualificación de esa mano de obra que va a estar trabajando sobre nuestro producto. ¿Por qué no pasa? ¿Qué es una distribución de planta? Hay muchas definiciones y por supuesto van a haber muchas más. Esta es simplemente una que quedó planteada y que al fin de entrar en un detalle para aquellos que quizás no le estén cursando, es la disposición de las maquinarias, en general, los departamentos físicos, porque después podemos trabajar por áreas o por procesos, esa es otra descripción diferente, dónde van a estar ubicadas las estaciones de trabajo, ¿sí? En el caso que tengamos estas disposiciones, lotes U o línea, cuáles son las áreas de abastecimiento, los pañoles, todos los pasillos de tránsito, lugares específicos para dejar material para revisión, material no conforme, materias primas, los espacios comunes, que son los comedores, baños, alguna oficina, salas de reuniones, de una instalación productiva. ¿Por qué digo que esto es una definición? Porque ya no hablamos solamente de instalación productiva, podemos hablar de una instalación que ofrece servicios, que es un call center. También tiene lo mismo, exactamente lo mismo. Acá jugamos entre una instalación que vamos a proponer sobre algo nuevo o modificaciones de algo que ya está en funcionamiento. Las mismas características, porque si vamos a modificar algo sobre una empresa que funciona actualmente, vamos a tener que quizás revisar muchos otros detalles o tener más restricciones que hacerlo desde cero. El hacerlo desde cero implica lo diagramamos como queremos y funciona como queremos, con la mecánica o la lógica que queramos. Una pequeña representación o un modelo de layout, donde tenemos los baños, vamos a tener el almacén, el de chasis, el de productos, bueno, dice bandejas componentes, motos embaladas, ya sería como un producto final, listo para salir. Por supuesto, ahí faltan puertas, fíjense, está todo cerrado. O sea, entran, supongo, por el techo, o no tiene techo. O se sube con un helicóptero, un puente de grúa, porque no hay una sola puerta, ventana, no hay accesos comunes, transitar por ahí bastante caótico, pero vamos a los fines del ejemplo en sí. La parte 1 de operación, lo tenemos por acá. Sí, vamos a poner puntero. Por acá tenemos la parte 1 del proceso, continúa por aquí. Acá tenemos alguna estantería, que no sé por qué están con esa lógica así medio rara, cruzada, o se cayó una encima de la otra. Como pueden ver, esto está tomado de un ejemplo español, con lo cual puede ser que tengan estanterías así, no lo sé. Me ha tocado trabajar con algunos españoles recientemente y tienen algunas cositas raras así en su pensamiento. Para la fase del proceso, bancos de trabajo, etc. ¿Sí? Seguramente ya lo han visto, en estudio de trabajo algo lo han visto, ya lo deben estar analizando en varias otras materias, pero simplemente la distribución o la representación gráfica de la distribución de la planta o de la empresa junto con el proceso productivo. Es importante también notar que no solamente son los lugares, sino el flujo de trabajo, que acá lo vemos representado. ¿Sí? Se puede hacer con flechas, con líneas de puntos, de distintos colores. Bueno, algunos grupos en proyectos finales están presentándolo con una simulación en la cual va el flujo, va la caja, va la pieza, sufriendo las distintas etapas de transformación de la empresa. ¿Cuáles son un poco los objetivos? Minimizar los costos de manipulación de los materiales, haciendo una buena logística interna, un buen manejo de materiales, para no tener que ir a buscarle una punta de galpón y volver, igual se pierden tiempo, posibilidades de accidente, etc. Utilizar el espacio de la mejor forma eficiente, algo de esto ya lo han trabajado seguramente también en el diseño de bloques en sistema de representación, los diseños de los puestos de trabajo, porque me permite a mí, de alguna manera, optimizar en un espacio, tener todo a mano y no tener que sufrir grandes movimientos, referido al punto anterior, con lo cual también se aprende que la mano de obra, en vez de estar perdiendo tiempo en los pasillos caminando, está trabajando. Un poco lo que planteo cuando yo estaba en Coca-Cola, que tenía que ir a ver una oficina lejos de donde yo estaba, donde estaba mi oficina, siempre salí con una carpeta, un papel, iba con la tablita, y por ahí me paraba en la línea, y daba alguna pavada y seguía caminando, o sea, el pedo, simplemente como parecía, mirá, está trabajando.
y decir, ¿qué nos habrá encontrado ahora? Mira, tildó algo en la línea, tildó algo en la oficina, ya nos va a venir un reporte, ya va a haber... Nada, mentira, tiró algo como para justificar que iba a visitar a alguien en calidad, o nada. Pero bueno, esto pasa generalmente. Entonces, pues, estrategias, si quieren salir a pasear o hacer social en la empresa, salgan con una carpetita o algo que parezca que están trabajando. Tipo Homero Simpson, cliqueando un teclado ahí con un pajarito. La realidad es que una buena distribución de planta colabora con esto, disminuye muchísimo los costos. Algo que también se vincula muchísimo con la seguridad y higiene de las personas, porque no estoy transitando por lugares que están mal demarcados, o el pasillo de tránsito es muy pico y lo comparten con lugares específicos, perdón, no lo comparten con lugares que deberían ser específicos, quizá de una mulita, o de transporte de materiales, o que están pasando cerca de una caldera, o algún tablero eléctrico, etc. Sí, digamos, son todas las ventajas que tiene una correcta distribución de planta. No lo vamos a ver en detalle, como digo, el año que viene será parte. Alguna serie de ventajas más, incorporar medidas de seguridad, esto que les decía, solamente los mantenimientos necesarios, pero también hay una cosa interesante. Como ingenieros industriales, tenemos que tener un poco de previsión. Y más allá de que no podemos saber el futuro, sí podemos decir, ¿qué pasaría si necesitamos ampliar el flujo del proceso productivo? ¿Tenemos lugar para agregar una máquina? ¿Tenemos lugar para que venga otra persona? ¿Tenemos lugar para poner una mesita? ¿Tenemos lugar para lo que fuera? Con lo cual siempre se puede diseñar el esquema de planta necesario, pero también atendiendo a alguna probable necesidad futura. ¿Qué probabilidad es que necesitamos ampliar o incorporar a alguna persona? Y posiblemente o muy probablemente el año que viene. ¿Y dónde lo vamos a meter si no hay lugar? Bueno, veamos, dejemos este lugarcito por acá, no lo ocupemos. ¿Sí? En el caso que llegue una persona más, le podemos armar un banco de trabajo. ¿Bien? Con lo cual, está bueno esto de pensar no solamente en la distribución de plantas, sino en la mayoría de los procesos, pensar un poquito más hacia adelante, tener un objetivo siempre de mediano plazo. Algo que cuesta mucho ver en las instituciones públicas, sobre todo, porque se piensa en el ahora. No, bueno, pero si ahora vamos a tener 20 personas, hagámoslo justo para las 20 personas. Bueno, pero si vienen 22, si vienen 24, cosas que... Digo, no es obligatorio el ingeniero industrial tenerlo en mente, pero es una ventaja competitiva muy grande. Entonces el día de mañana, incluso hasta por una tranquilidad propia, el día de mañana dicen, mirá, tenemos gente nueva, no hay drama, tenemos una mesa ahí y lo ponemos en ese lugar que estaba previsto para extras. Y lo mismo que se hace con el plan maestro de producción, de prever parada de máquina o prever aumento de la producción, lo mismo puede ser aplicado en esto. Los principios básicos van a estar dados por la satisfacción y la seguridad de la gente que está trabajando, debería ser un mandatorio, la integración del conjunto para eliminar todos los movimientos innecesarios, la mínima distancia recorrida, disculpas, la circulación y el flujo de materiales, que va a ser la logística interna, el espacio cúbico que yo tengo disponible, no solamente el espacio realmente lineal de la mesa, sino puedo irme hacia arriba, hacia abajo, ampliar con estanterías, ampliar con cajones, cómo puedo integrarlo en otros espacios, y finalmente qué tan flexible sea. ¿Por qué mencionaba el ejemplo de un call center? Porque muchas de las distribuciones se hacen con bloques, con paneles modulares, en los cuales amplío, retraigo y voy agregando, quitando paneles, y la flexibilidad que tienen los equipos, que ya no tengo que instalar un montón de cosas, sino que tengo una notebook, conexión a un Wi-Fi y se acabó la historia. Esto lo mismo lo podemos hacer en cualquier otro ámbito. ¿Qué vamos a tener en cuenta? La elección del proceso productivo, cantidad de bienes y servicios a elaborar, o productos como tal, incluyendo los dos. ¿Qué interacción tenemos con el consumidor? Con lo cual ahí sería ideal tener un lugar previsto para la gente que venga, pueda sentarse, tomar un café o tener un espacio cómodo y que no esté entrando a la planta productiva, por llamarlo de alguna manera, que puede incluso hasta generar algún problema. ¿Sí? Siempre teniendo separado las interacciones.
cantidad tipo de maquinaria, como esto que les decía, bueno, voy a meter una mega máquina, con una notebook lo resuelvo, incluso con una tablet se acabó el problema. ¿Qué nivel de automatización tienen? ¿Qué papel o qué rol cumplen los trabajadores? Esto es fundamental en la distribución de la planta. Si lo necesito en la planta, al lado de la máquina, lo necesito en una oficina tomando decisiones, trabajando, negociando. Esto es muy común. Me pasaba a veces, por supuesto uno siempre quiere estar cómodo trabajando, y esto debería ser una máxima para todas las personas, no solamente para quienes están en algún puesto jerárquico, sino para todas las personas. Con lo cual, se quejaban porque yo en la oficina tenía, no sé, un poco de música, o por ahí tenía el aire acondicionado. Pero venía gente a la oficina. Se no daba para recibirlo en un lugar incómodo y tenés que hacer negociaciones aparte. Con lo cual, si tenés que negociar y tenés a la persona que viene encima a tu lugar a negociar, es incómodo, hace calor, hay ruido, gente que pasa permanentemente, no está bueno. Incluso para vos que tenés que negociar con el otro. Un precio, un plan de producción, una entrega a tiempo, un tipo de producto, lo que fuera. ¿Qué disponibilidad de espacio hay? Por supuesto, tengo que ver cómo lo optimizo y si hay realmente necesidad de ocupar todo el espacio, y qué estabilidad tiene el sistema y los objetivos que se persiguen, y los objetivos a mediano plazo, como esto que les decía, de prever un poco las necesidades futuras. Es una planta, las preguntas son, ¿es planta nueva? ¿Hay que expandir o trasladar la planta existente? Algo que mencionó Fran en encuentros anteriores, por ejemplo, el caso de Porta, si tuviera hoy que trasladarse por todo lo que refiere a la matriz de impacto ambiental, sería un caso, con lo cual ahí ya le convendría directamente hacer una planta completamente nueva, lo más alejado posible. ¿Qué ordenamiento de la planta hay? En lo general, digo lo grande, y algún ajuste específico, una distribución chiquita, alguna redistribución de un par de espacios de trabajo, reemplazar algunos equipos por algo más chico, o reubicar en lugares muy puntuales, muy particulares, en celdas quizá de trabajo y no en toda la organización. Esos son un poco los estadios que hay y van a ser las decisiones que van a tener que tomar ustedes en el proyecto. ¿Cómo pueden ser los movimientos? El movimiento del material, del hombre, de la máquina, de los materiales y las máquinas, de los hombres y las máquinas, y de todo junto. Se mueve absolutamente todo. Bien. Son los distintos niveles de proceso. Cada uno de ellos, o tomando estas características, va a restringir de alguna forma la distribución de planta, o, por el contrario, el diseño y distribución de planta que yo defina va a restringir qué tipo de movimientos puedo hacer. ¿Sí? Es un poco el huevo o la gallina. ¿Qué tipo de proceso productivo quiero para la interfase productiva? O la interfase productiva me va a definir el proceso. ¿Qué por proceso? ¿Qué significan las tipologías por procesos? Las operaciones del mismo tipo se van al mismo sector. ¿Sí? Esto ya por proceso también queda un poquito dibujado, pero no importa. Lo vamos a tomar así, que es como el consenso general. Los productos, la línea de producción, se le conoce, se desplazan en una cinta, en una línea de operación, donde las operaciones se van cargando sobre ese producto iterado en cada una de las etapas de esa misma línea continua, y de posición fija, donde está inmóvil el producto que se está generando y las personas y las maquinarias van todos hacia él, como puede ser un edificio. Yo no puedo generar el edificio en un lado, en la línea, y después llevarlo a instalarlo. No. Ni siquiera en las casas prefabricadas. Pero todo confluye hacia el lugar donde está el producto. Y finalmente los híbridos, que son las células de trabajo, realmente por procesos y por producto mixturadas en esa combinación. No sé por qué quedó... Se rompieron un par de power cuando lo subimos al drive, ¿no? Están así como medio... Después los ajusto. Ahí quedaron. Algunos ejemplos, estos seguramente ya los han visto, pero van los materiales hacia acá, esta es la operación de tipo 1, donde están las máquinas, luego pasa la operación 2, diferentes tipos de máquinas, que es eso, acá se perfora una madera, acá se pule la madera, acá se pinta la madera y acá se embala la madera, eso es, por decir algo. Bien, es como un flujo de trabajo el más regular, donde cada sector se encarga de una operación particular con máquinas particulares. No hay mucho más que eso, es el caso más simple que trabajamos siempre en industrial. Producto en línea,
¿sí? En la cual va esto llevando hacia adelante y se va iterando en cada uno de los tipos de máquinas, en las operaciones sobre una línea continua de montaje. En el anterior podíamos tener estos lotes con los cuales no necesariamente estaban vinculados en el tiempo. ¿Bien? Acá tienen todo un seguimiento lineal, completamente lineal. Vamos al diagrama de relaciones. Diagrama de relaciones, que hay distintos tipos, pero básicamente saber cuál es la optimización, la forma más óptima de ubicar los departamentos en base a un proceso o un flujo de trabajo. Por ejemplo, tengo compras, y compras se vincula directamente con administración, porque siempre está permanentemente llevando pedidos de compras, a compras también le llegan los pagos, los pedidos de pago de los proveedores, los que tienen por ahí la interconexión directa con los proveedores, con lo cual compras debería estar al lado del departamento de administración, o quizás en el mismo lugar, ¿sí? En el mismo lugar físico. No tiene sentido que compra y administración estén uno en cada punta de la empresa. Atención al cliente debería estar lo más lejos de administración. ¿Por qué? Porque quizá en administración se maneja dinero. Administración tiene que tener un lugar bastante más resguardado. Atención al cliente tiene que poder entrar cualquiera. Al poder entrar cualquiera, quedamos un poquito expuestos a que tengamos un susto o alguna situación medio rara, o que tengan posibilidad de entrar a robar y entren directo a la administración si está al lado de atención al cliente, por ejemplo. ¿Sí? Lo que sucede en los bancos, atención al cliente o las mesas de entrada, atención de productos o venta de productos en general, están separadas de las cajas y ni hablar de lo que es el tesoro. Eso es un poco lo que se pretende con esta idea del diagrama de relaciones. Por supuesto, no sé, depósito de materia, depósito de productos terminados debería estar lo más cerca de la última operación del proceso de la pieza o el producto que fuera, siendo que el comienzo, la primera acción debería estar lo más cerca del depósito de materia prima o insumos, ¿sí? O del paño si tenemos las herramientas, o que tengamos un carrito móvil de mantenimiento o un área de mantenimiento dependiendo del tipo de maquinaria que tengamos. Bueno, todo eso es lo que se tiene en cuenta al definir el diagrama de relaciones. Y finalmente se plantea con un esquema de categorías, letras, números, como lo quieran llamar, la cual el grado más importante es el A, absolutamente importante que estén cerca. ¿Sí? Por ejemplo, contabilidad o administración y compras es absolutamente importante que estén cerca. En esta empresa, no significa que todas las empresas van a tener el mismo diagrama de relaciones. En otra, que administración y compras estén cerca o lejos, les importa absolutamente nada. Además, una está en las oficinas en el centro y la otra está en la planta. Con lo cual, ni siquiera está en el mismo espacio físico. Eso significa los niveles de importancia que yo le voy a ir asignando. Absolutamente importante que estén próximos, especialmente importante, importante, poco, no importante o no deseable. El no deseable, por supuesto, es el absolutamente importante de que estén lo más lejos posible. ¿Se comprende la lógica? En algunos casos será indistinto si están cerca o lejos, porque no afectan absolutamente nada, pero en otros deberían estar lo más cerca posible y en otros deberían estar lo más lejos posible. Por ejemplo, si tenemos un sector de tratamiento de líquidos cloacales, debería estar lo más lejos posible o no deseable del comedor. ¿Sí? La proximidad es no deseable, porque el tratamiento cloacal al lado del comedor de la empresa no está bueno. ¿Ok? Bueno, eso debería estar previsto. Se marca o se traslada una representación gráfica como un diagrama de diamante, en el cual empezamos a listar las oficinas, los sectores, los procesos, y vamos agregando el tipo de proximidad deseada. Por ejemplo, la oficina técnica y el sector A tienen un nivel de A, que es absolutamente importante que estén comunicados. Ahora, entre el sector A y el sector B, tenemos un nivel de
especialmente importante. ¿Sí? Y después tenemos, por ejemplo, entre el sector cielos almacenes, es no deseable que estén cerca. Y a cada uno de estos le vamos poniendo un puntaje. 1, 5, el 8 y el 10, y este puntaje después se va trasladando en cada una de las relaciones. Porque después tenemos la relación entre el sector A, que ya hicimos, la oficina técnica y el sector A, y la conjunción de esta con el sector B, que se traslada desde acá. Y vamos llegando a hacer cada uno de estos esquemas en cada una de las diagonales previstas, y a su vez en las áreas verticales. Las áreas verticales. Profe, Las áreas entre... ¿podría volver a explicar? No entiendo el diagrama, no lo sé leer. Sí, cómo no. Primero listo las oficinas o procesos, o las áreas de la organización. Acá están como oficina técnica, sector A, puede ser contabilidad, finanzas, compras, ventas, lo que quieran. ¿De acuerdo? Sobre la primera parte del diagrama, o sobre la parte superior del diamante, como lo llamamos acá, definimos la categoría de proximidad. ¿Sí? O definimos el valor de proximidad. En este caso es una A. Nosotros definimos que la A es absolutamente importante. ¿Sí? Bueno, hasta ahí venimos bien. Lo vamos a ir haciendo por pasos. Sí, pero la segunda columna, ¿qué dice? Bueno, por eso vamos. Hasta acá venimos bien. Le vamos asignando las letras, que define el grado de importancia. Sí. ¿Sí? El grado de proximidad, o qué tan importante es la proximidad entre un área y el otro. Luego tenemos el valor que se le asigna. En este caso va a ser la primera, o el primer valor. ¿Sí? El 5 nos va a dar un valor medio de importancia. El 8 va a ser un valor, digamos, dentro relativo. El 10, para el no deseable, va a ser el máximo. Si le estamos poniendo el mismo, más allá de la letra, el puntaje para poder luego calcular. Una vez que hicimos entre el área 1 y el área 2, lo hacemos entre el área 2 y el área 3, entre el área 3 y el área 4, y entre el área 4 y el área 5. ¿Bien? Hasta que llegamos a la primera línea, que es esta. Y todas las sucesivas si hubiera. Ahora vamos a hacer el mismo esquema, pero entre las distintas áreas. Esta fue entre la 1 y la 2. Ahora vamos a hacer entre la 2 y el sector que tenemos acá, el C. ¿Sí? Entre el sector A y el C. Y no es deseable que estén cerca. Y ahí nos marca un X. ¿Sí? Ah, claro, bajás por la diagonal. Ah, listo. Exactamente. Y después entre el sector B y el sector de almacenes, tenemos un nivel acá que es U, que es indistinto. Y seguimos bajando en cada uno por las diagonales. Claro, claro. Bueno, ya está, ya ahí la casé, profe. Gracias. Perfecto, está bien. Por eso les decimos, cada duda que tengan, las podamos resolver en clase. Así que no tengan miedo de consulta. En una hacemos el primero, directo, y después el segundo va sobre cada una de las diagonales con su respectivo relato de las otras áreas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Claro? Bueno, ok, avanzo. Bueno, acá lo vienen un poquito más desarrollado. Este es como uno para completar en blanco, pero es el mismo esquema. Almacenes, o sea, las áreas, el grado de cercanía o el grado de proximidad que le quiero asignar. Esto es una norma, no, es una convención, ni siquiera normativa. Absolutamente necesario, especialmente necesario, importante, poco importante, sin importancia, no deseable. Esto lo pueden cambiar si quieren. Digo, no hay una ley que diga que específicamente tienen que usar esa categoría, esa graduación. Pero debido a que ya por distintos años y por la inercia del uso, uno cuando ve el diagrama de relaciones, la E ya sabe lo que significa, la A ya sabe lo que significa, la X sabe lo que significa. Si lo cambian van a tener que hacer igual, en todos los casos van a tener que hacer la tabla, pero es como menos obligatorio si se mantienen las clasificaciones. Y después el motivo, que lo pueden agregar, que pueden ser riesgos biológicos, riesgos de seguridad,
riesgo sobre el dinero, olores, emanaciones, no sé, de todo lo que quieran poner. ¿Sí? ¿Por qué el motivo de que sea absolutamente necesario la proximidad o por qué el motivo de que sea no deseable la proximidad? ¿Sí? Esto no se carga en el diagrama, solamente se cargan las áreas o procesos y las relaciones entre cada uno de ellos. Pero sí debería estar por ahí el motivo, porque son los que le vamos a estar agregando en este esquema que les mencionaba. ¿Sí? Uno va a ser flujo de materiales. El grado de la cercanía, ¿por qué? Por el flujo de materiales, hasta el 10 no es especialmente importante, por lo que les mencioné hace un ratito, uso el mismo ejemplo. No quiero que el comedor esté al lado de la planta de tratamiento residual, tratamiento líquido. ¿Sí? Tomando un esquema máximo de 10. Si ponen más de, es más, yo diría que 10 es mucho. Más de 8 situaciones o justificaciones es demasiado tener en cuenta. Yo, es más, lo cortaría quizá en 5. 5 motivos, justificaciones, como lo quieren ver. Después de ahí en más, ustedes hacen lo que quieren, pero es como de ya demasiado. Un par para absolutamente necesario, uno para especialmente importante y 2 para el no deseable. Y con eso ya queda resuelto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después podamos hacer la sumatoria de cuántos desean o cuáles son los motivos más importantes que tenemos, hasta se puede llegar a generar el Pareto de cuál es el motivo, cuáles son los motivos que nos terminan de definir la estructura de nuestra planta. ¿Sí? Hasta se puede presentar una regla 80-20 de que estos dos son los que definieron todo el esquema de relaciones de la empresa. Lo quieren hacer, si no. Creo que va a ser y se los va a pedir el año que viene, pero no importa. Es el año que viene. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta el presupuesto del proyecto y el cronograma total del proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es la fecha de corte y las actividades que vamos a llevar adelante? Un poco que después nos va a dar paso a la implementación, que llegaremos a ver algún diagrama Gantt o alguna otra metodología. ¿Qué tecnología? ¿Qué equipamiento? Sí. Los chicos tenían un diagrama de Gantt. ¿Hola? No te entendí la pregunta. No, profe, nada. Ah. Bueno, como decía entonces, la tecnología, el equipamiento, si hace falta equipamiento auxiliar, como pueden ser, sobre todo en empresas productivas, pero equipos de refrigeración, equipos de aire comprimido, equipos de pintura, que no están directamente vinculados al producto. Bueno, están también dentro de los servicios auxiliares, como les decía, instalaciones de gas, agua, electricidad, el aire comprimido, en el caso que hicieron falta. Las obras civiles, si tengo que desarrollar, construir o adecuar, es decir, puede ser desde montar todo un galpón a simplemente separar con algunos paneles de Durlock o modulares. ¿Qué tipo de terrenos tengo? ¿Qué obras propias para la preparación del terreno voy a necesitar? Verificar, sobre todo en Córdoba, terrenos que han quedado muy baratos. Hoy me contaba un agente de bienes raíces, estuve hablando los otros días, hay muchos terrenos que han quedado en barrios cerrados o barrios privados a precios muy baratos. La gran ventaja que tienen es que quedaron muy baratos en un barrio cerrado con servicio y con una cantidad de metros interesante. Pero han quedado en las zonas más inundables de los terrenos. Como todavía no han hecho las obras civiles de desagüe, seguramente si uno empieza a construir ahí va a tener que gastar más en construcción y elevar el terreno, o uno tener que hacer los desagües, o tener que comerse una cierta cantidad de años, o bancarse una cierta cantidad de años, hasta que el desarrollo, los desarrollistas terminen con las obras. Con lo cual, en Córdoba, cuando tenemos una temporada seca, generalmente 7 meses, pero después 8 meses quizás empieza a llover, y te toca un enero donde te llovieron 100 milímetros en 40 minutos, tu casa sale flotando del terreno. Bueno, en la estructura del proyecto hay que tener un poco también eso en cuenta. Es como una referencia. Los repuestos que pueden hacer falta para las maquinarias, sobre todo, si se consiguen, no se consiguen, esto también lo tienen que tener en cuenta en el equipamiento.
En la clase que viene vamos a hacer algunas prácticas sobre selección del equipamiento y los costos, pero algunas variables a tener en cuenta: si hay repuesto, no hay repuesto, se consiguen en Argentina, si hay que importarlos, cuánto es el tiempo de llegada, etc. Conexiones que hagan falta, o si ya están todas, y las habilitaciones que van a ser habilitación municipal, bomberos, alguna tasa de servicios, que uno nunca sabe qué corno significa, pero hay que pagarle lo mismo, y las necesidades del personal operativo, cantidad y cualificación, como ya lo habíamos mencionado. Y hay mucho más para hablar, por supuesto, pero estos son los mínimos, o los mínimos imprescindibles a tener en cuenta en las decisiones del proyecto, a tener en cuenta en todo lo que va a ser la revisión del proyecto. ¿Dudas? Compartir. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Profe, ¿cómo se llamaba el libro en el cual basaron la clase de hoy? Perdón, ¿cuál? El libro con el que hicieron el PowerPoint. El Porque, manual de la UNUDI. Ah, gracias. Manual de la ONUDI. Es el mismo que seguimos usando como de referencia, y particularmente en todo lo relacionado a rentabilidad nacional, es donde más está explicado en el ONUDI. Y el resto de los ítems también los tienen en la Backchain y el Backurbina, ¿sí? Como bibliografía y consultas. ¿Sí? ¿Duda? ¿Algo más que se quedó pendiente? Aparentemente nada más. Los Bueno, la semana que secamos de viene la es votación. presencial. Y semana que viene presencial a las 9 de la mañana. El aula, creo, no sé, ¿cambiaron el aula, Fran? Y el otro día fue en el Ichaurrondo, ahí en el 416, creo. Ah, ok. Bueno, de esta forma, cuando voy a buscar el cañón, consulta. Ayer estuve en la 400. Hablando de layout y distribución de plantas, un pequeño ejemplo. Ahora en la 216. La volvieron a La cambiar. volvieron a cambiar. Gracias. Gracias por el informe. Ayer estuve en el aula 400, que las estuvieron remodelando hace poco, y vi como para que sepan algo de relación a distribución de plantas. Volvieron a dejar el pizarrón al lado de la puerta, sino que el pizarrón debería estar en la pared opuesta, cosa que la gente que entra y sale no corta o no interrumpe la clase. Pusieron enchufe a los costados, y debajo del pizarrón no quedó ningún enchufe. O sea que no hay donde enchufar un proyector. O sea, hay que tirarlo a los costados, y en vez de quedar centrado el proyector, la presentación, queda sobre un costado. Tercero, estaba ayer a la tarde, a la siesta. Entraba el sol, por supuesto, un solcito cálido, lindo de verano, pero no hay cortinas. Con lo cual uno proyecta sobre un pizarrón que está plasmado sobre vidrio a las 3 de la tarde, sin cortinas. Por supuesto, el cañón fue de adorno, porque ahí no se puede pasar más nada. Eso no podría pasar nunca en una universidad tecnológica. ¿No? Digo, ¿quién diseñó el aula? ¿Quién la diseñó? Por favor, hay que matarlo, porque ha hecho todo lo contrario que tendría que haber hecho. Pequeños detalles para que el día de mañana, si ustedes tienen que diseñar un puesto de trabajo, así sea su propio puesto de trabajo, en su casa o en su oficina, piensen cuál es la mejor distribución. Van a tener restricciones, por supuesto, pero piensen cuál es la mejor distribución. ¿Sí? Tal cual. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más? Dice catarsis con respecto al aula 400. Ahora vamos a las 2.16, creo que ahí sí tenemos enchufe debajo del pizarrón. De todas maneras, para la semana que viene, los que puedan llevar máquinas, genial. Bueno, si no, papel y portaminas, porque vamos a trabajar un par de casos prácticos de cálculo, básicamente cálculo. Selección de algún proveedor, método del ANGE, y quedando un tiempito ahí al final, un ejercicio más de mercado, como para reforzar lo que ya hicieron,
de cálculo. Así que no mucho más. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo pendiente? Si no. Bueno, de mi parte no hay más. Fran, ¿quedó algo? Perfecto todo. Excelente. Buen fin de semana, gente. Nos vemos el